Muy buenas chicos y chicas, espero que se encuentren muy bien. Vamos a ver el tema número 8 en relación al proceso de admisión de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés. Mi nombre es Álvaro Pascual Ticonamani, les voy a dar el sistema tegumentario, un tema que ya lo hemos visto en clase y esto sobre todo quiero que les sirva para el repaso, para que más o menos los conceptos que pueden ser que sean preguntados los tengamos bastante claros y tengamos unas preguntas ahí bien acertadas. Entonces comenzamos. Como tal, la palabra piel va a derivar tanto del latín como del griego. Del latín de pelis y cutis, que significa piel, y del griego que es derma, que significa también piel. Como tal, tiene un peso aproximado de 17 kilogramos y una superficie de 1.8 a 2 metros cuadrados, a manera de generalidades. ¿Cuáles son las funciones que cumple? Muy importante, chicos, lo hemos visto en clase, la función primera de protección, es decir, tanto de agentes físicos, químicos, además de eso, gracias a la liberación de diversas enzimas a través de nuestras glándulas sudoríparas y demás, cumple una función de protección. Tenemos un grosor aproximadamente de 0.5 milímetros en los párpados, que es la piel más delgadita, y tenemos un grosor bastante grueso en lo que es las palmas de las manos y las plantas de los pies, de aproximadamente 4 milímetros. Tiene una función sensorial, es decir, que nos permite sentir tanto dolor, también nos puede hacer sentir vibraciones gracias a los diferentes corpúsculos que tenemos introducidos dentro de la piel. Tanto frío y calor y todo eso, ¿no? Luego tenemos la regulación de la temperatura, que va muy relacionado con la sudoración. La regulación de la temperatura se produce a través de la vasodilatación y vasoconstricción de las arterias que podemos ver en la imagen. Es decir, si es que yo, por ejemplo, tengo mucho calor, entonces estas arterias se vasodilatan y el calor se pierde. Si es que yo tengo, por ejemplo, mucho frío, entonces estas arterias se vasoconstriñen y la sangre se va a órganos internos para conservar el calor. Y la sudoración, de igual forma, nosotros tenemos las glándulas sudoríparas que nos permiten mejorar lo que es la temperatura corporal. Luego, la coloración, sabemos muy bien que en la altura, nosotros, las personas que vivimos en la altura, tenemos mucho más exposición a los rayos ultravioleta. Entonces, nuestro cuerpo como tal va a formar más melanina, ¿verdad? Entonces, muy importante. También el libro habla del cloasma, del melasma, pero es improbable que les pregunten eso, que son enfermedades, enfermedades dermatológicas, ¿no? Luego tenemos la disposición de las faneras, es decir, no solamente tenemos piel en todo el cuerpo, también tenemos uñas que nos permiten, que tiene diferentes funciones, también las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas y los pelos. Y luego tenemos la función de absorción, que no en algún momento se ha colocado una crema para el dolor o alguna crema para el acné, por ejemplo, que también cumple una función que es la de absorber, ya que cumple, miren, si es que se dan cuenta, tiene una gran superficie, entonces es un buen lugar de absorción. En cuanto a histología, vamos a tener que dividir a la piel en tres segmentos. El primero, que es la epidermis, que es la parte más superficial de células que generalmente se van a ir descamando, y luego tenemos la dermis, en donde se encuentran los vasos, donde se encuentran lo que son las glándulas sudoríparas y también lo que son los folículos pilosos. Y luego tenemos la hipodermis, que ya es tejido celular subcutáneo, pero lo vamos a ver más adelante. Dos datos de importancia, chicos. Como tal, epidermis tiene un grosor de 0.07 a 0.12 milímetros y la dermis tiene un grosor de 0.6 a 3 milímetros. Ya, entonces, las diferentes capas que nosotros vamos a encontrar en la piel es muy importante, chicos. Como tal, tenemos una capa basal también llamada germinativa, que son un conjunto de células cúbicas que van a dar origen a las otras células. Luego tenemos una capa de aproximadamente 8 a 10 capas, que es el estrato granuloso, también llamado esponjoso, donde se encuentran las células de Langerhans. Las células de Langerhans sabemos muy bien que son células específicas de la piel, de la defensa, ¿ok? Del sistema inmunitario. Luego tenemos capa, ahí menciona el libro, ¿no?, que es la capa más gruesa, pero debemos recordar que tenemos también la capa córnea, que tiene de 25 a 30 capas, pero estas como tal no son células, chicos. Recuerden que hasta aquí sí siguen conservando lo que son sus núcleos, pero aquí ya son células totalmente anucleadas, ¿no? Entonces sí sería la capa más gruesa, que sí contiene células, ¿no? Luego tenemos 2 a 3 capas aproximadamente del estrato espinoso. El estrato espinoso es las células que ya están degenerando, es decir, ya van a perder su núcleo y se van a formar gránulos de densidad bastante oscura, que en conjunto estas contienen lo que es la queratoyalina.
este estrato espinoso. Luego pasamos una capa que presenta de 3 a 5 capas que se encuentra en las palmas de las manos y en las plantas de los pies, que es el estrato lúcido. Y luego tenemos una capa de células anucleadas que generalmente se van a descamar. Estas contienen, en su conjunto, tienen mucha queratina y mucha eleidina. Ok, chicos, eso es muy importante. El estrato córneo. Entonces tenemos estas capas que las podemos volver a repasar desde las primeras, ¿no? Desde las más basales, también llamadas germinativas, luego uno granuloso, espinoso, lúcido y córneo. Lo tenemos que repasar varias veces. El cambio lo tenemos cada 20 a 30 días, es decir, cada vez se van a ir descamando nuestras pieles y se va a ir renovando, ¿no? Luego tenemos la dermis, que se encuentra debajo de la epidermis, obviamente, y esta se va a encontrar bastante colágeno, se va a encontrar bastante fibroblastos y también elastina. Como tal se divide en dos, que es la parte papilar, y luego tenemos una más profunda que es la porción reticular de la dermis. Y luego tenemos la hipodermis, que solamente es tejido graso, como tal se forman tabiques, pero en su conjunto solamente es tejido graso. Les dejo este meme, ustedes viendo la prueba, que supuestamente habían leído bien, por eso chicos leen bien los temas, pero no se sientan mal porque hay esperanza, siempre hay esperanza. Ok, entonces continuamos, para que el video no se haga más largo, vamos a hablar de las faneras, es decir, aquello que acompaña a nuestra piel. Tenemos como tal las glándulas sudoríparas, que se encuentran en la unión dermoepidérmica, es decir, en la unión entre la dermis y la epidermis, ¿no? Tenemos la unión dermoepidérmica y sabemos que las glándulas sudoríparas nos sirven ¿para qué? Para eliminarnos lo que es el sudor. Estas son glándulas écrinas, es decir, se van a encontrar en todo el cuerpo y no están relacionados con los folículos pilosos. Pero también tenemos las glándulas apocrinas, que son glándulas sudoríparas, que así están relacionados con los folículos pilosos. También podemos encontrar las nuestras en el pubis, en las areolas de lo que es el pezón, como vamos a ver más adelante. Y luego tenemos las glándulas sebáceas. Las glándulas sebáceas, chicos, son holócrinas. Es decir, van a eliminar la célula como tal. Eso lo hemos visto en clase en el tema de tejido conjuntivo. Y estas específicamente van a estar relacionadas con los folículos pilosos, es decir, con el pelo, como aquí podemos ver, y en su conjunto se va a llamar, ¿no? el folículo piloso como tal. Pero entonces entraremos a la parte más importante, en la donde tenemos que memorizar algo que me parece que puede ser que les pregunten, pero de igual forma debemos conocerlo, que es el pelo y las diferentes características que presenta. Esta deriva de lo que es el latín pilius o capilli, que serían los pelos de la cabeza o los pelos como tal, de latín. Y esta tiene la característica de presentar esta división. Primero, como tal vamos a tener nuestro pelo como tal, pero esta parte de adentro, nuestro folículo piloso, va a tener diferentes segmentos. Entonces, primero tenemos un infundíbulo que es desde la piel hasta la aparición de nuestra glándula sebácea. Esta porción se va a llamar infundíbulo. Desde nuestra glándula sebácea hasta nuestro músculo piloerector, vamos a tener esta porción que se denomina istmo, y la parte inferior a esta se va a llamar el bulbo piloso, donde vamos a tener nuestra papila, en donde van a entrar tanto nervios como vasos, sobre todo vasos sanguíneos que irrigan lo que es nuestro pelo, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí también que menciona el libro? Que el músculo erector del pelo está inervado por el sistema simpático, es decir, cuando yo me siento nervioso, cuando, no sé, me he encontrado con alguien que me pone nervioso, entonces se me pone la piel chinita, la piel de gallina, dicen algunos. Eso en relación al pelo. Luego tenemos que ver que hay un tipo especial de pelo, chicos, que aparece el sexto mes embrionario, que se denomina lanugo. Este pelo se pierde y se va reemplazando por este tipo de pelo. No puede ser que les pregunten esto de acá. Luego tenemos las diferentes fases del crecimiento del pelo. Tenemos una fase anágena, catágena y telógena. Y luego vuelve una fase anágena y vuelve lo que es el ciclo. Es un ciclo que se repite varias veces, ¿no? Primero tenemos una fase anágena que dura de 3 a 7 años y aproximadamente el 80-85% de todos los pelos están en esta fase, es decir, están en una fase de crecimiento. Luego tenemos una fase catágena de 2 semanas aproximadamente, donde se produce, como podemos ver en la imagen, fibrosis. Y después tenemos una fase telógena que dura de 3 a 4 meses. Esos datos pueden ser muy importantes. Luego vamos añadiendo lo que son las funciones de nuestro pelo, como tal es aislamiento. Como tal, nos puede aislar de tanto diferentes cosas, ¿no? También sirve para eliminar lo que es la fricción. Por ejemplo, aquí te dice reducción de roces.
por ejemplo, en lugares como la axila, en donde sí existe bastante movimiento. Y luego tenemos la eliminación de calor, como podríamos ver también está relacionado con la temperatura, el control de la temperatura de la piel, además de las características sexuales, ¿no? Las diferentes regiones que cada sexo presenta características. Por ejemplo, los hombres presentamos más en la barba, ¿verdad? En la parte de la cara, a diferencia de las mujeres. Entonces, el libro menciona que una parte que me parece bastante interesante, si es que ustedes recuerdan el capítulo de Los Simpson, en donde menciona la canicie, es decir, los pelos blancos, ¿no? Cuando una persona está en estrés, por ejemplo, aquí tenemos al Ken Brockman de niño, que cuando ve que este famoso ratoncito no es el que pensaba, se le vuelve el cabello blanco. Entonces, chicos, estudien, no se estresen, sé que es complicado, yo también he pasado por todo esto, pero tienen que seguir trabajando, pero relájense, escuchen música, traten de disfrutar este momento porque solamente lo vivimos una vez. En cuanto a las características generales que menciona el libro, tenemos que tener en cuenta esto, que tenemos un número de 100.000 a 150.000 cabellos, la densidad por centímetro cuadrado es de 300 a 400, con un diámetro de 40 a 100 micras, que dudo que estos datos les pregunten, sobre todo esto les pueden preguntar estos datos de acá abajo, ¿no? La longitud máximo 1 metro, luego los pelos ya se caen, los cabellos se caen. Luego tenemos la velocidad de crecimiento, que aproximadamente es 1 centímetro por mes, y la duración de crecimiento es aproximadamente 3 años, pero hemos visto que varía, ¿no? En las diferentes fases que se encuentre el cabello. Y la caída normal, que yo creo que puede ser que les pregunten, muy importante, de 50 a 100 cabellos por día. Luego vamos a entrar a la uña, que deriva tanto de ungis, que significa uña, o del griego onyx, que igual significa uña. Estas son las porciones que tenemos. Tenemos un hiponiquio, un eponiquio, que es la parte superior, y un hiponiquio, que es la parte inferior. En la parte delantera tenemos lo que son los bordes laterales de la uña, nuestra matriz unguial, y por dentro tenemos nuestra matriz unguial, y por encima nuestra lámina unguial, nuestra famosa uña, ¿no? Luego tenemos la lúnula, la porción blanquita que todos podemos ver en nuestra uña, ¿no? Los diferentes capilares y los bordes que tenemos. Muy importante. Luego vamos a entrar a algo más específico, que son las glándulas mamarias. Como tal, es una glándula sudorípara mucho más especializada. Se considera también una glándula apocrina. Y vamos a ver la situación. Se encuentra en la pared anterior del tórax, por delante de nuestro músculo pectoral, que aproximadamente ocupa desde la tercera hasta la séptima costilla. Muy importante, chicos, eso sí, tienen que memorizárselo. La forma se considera que es una forma esférica, y en las personas adultas, debido a la lactancia, pueden adquirir una forma péndula, y tienen una configuración externa. Es decir, va a presentar el pezón, va a presentar una porción oscurecida, que es la areola, que como tal va a presentar los tubérculos de Montgomery y las glándulas areolares. Ok, el pezón mide 1 por 1 centímetro, 1 por 1 centímetro. Luego tenemos diferentes porciones. Como tal, tenemos una porción anterior o preglandular, y una porción retroglandular, que es una porción también adiposa, ¿no? Que dudo mucho que les pregunten. Pero esto sí es muy importante, los diferentes conjuntos que van a formar como tal nuestra glándula mamaria. Primero tenemos una porción que son acinos. Estos acinos van a confluir y van a formar un lobulillo pequeño, y estos conjuntos de lobulillos van a formar los famosos lóbulos, que todos estos van a drenar lo que es la leche en los conductos galactóforos, y van a llegar a lo que es un seno, es decir, una porción ampliada o una ampolla galactófera, en donde van a confluir todos estos conductos para al final llegar lo que es al pezón, ¿no? Muy importante. Y ya para ir concluyendo, cuáles son cómo es la irrigación y cómo es la inervación de la glándula mamaria. Tenemos una porción que va a ser irrigada, sobre todo la parte medial, por ramas de la arteria mamaria interna como tal, pero van a ser ramas perforantes, porque como aquí lo dice, son ramas internas, y recordemos que la glándula mamaria se encuentra de manera externa en la parte anterior del tórax. Entonces necesitamos ramos perforantes que van a perforar lo que es la pared del tórax, y hay uno especial que va a irrigar bastante, que se encuentra en el segundo espacio intercostal, y va a irrigar la porción medial. Luego tenemos ramas de la arteria axilar, como la arteria torácica lateral o mamaria también externa, las mamarias externas, y algunas no, como las torácicas superiores,
quedan las ramas mamarias superiores, ¿no? Sobre todo esta es la más importante, que es la rama mamaria interna, que proviene de las intercostales anteriores, o sobre todo de la arteria mamaria interna, que es rama de la subclavia. ¿Ok? Luego tenemos las venas. Resalta el libro una porción que sería el círculo venoso, que se encuentra alrededor de nuestra areola, que es el círculo venoso de Haller. Luego tenemos los nervios, es decir, la inervación va a estar inervada por el nervio supraclavicular, que no se ve acá, y también por los nervios intercostales del 2 al 6, 2, 3, 4, 5 y 6. Ok, importante, chicos. Y con eso concluimos este tema y les dejo estos dos memes. El profesor dice el examen de hoy va a ser muy sencillo y el examen es así, 2-0, 2-4. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? En clase espero que me digan. Yo creo que es la 2-0, 2-4, pero a ver qué es lo que ustedes dicen. Por ahí estoy equivocado. Y así es como se ven cuando tienen un examen difícil y solo queda una noche, chicos. Esa noche antes del examen no se maten, descansen bien. Y no hagan tanto show en la hora de hacer apuntes, de escuchar los audios, de ver estos videos. Todo en orden, chicos. Les deseo todo lo mejor. Espero que este tema haya quedado bastante claro. Yo sé que es sobre todo un repaso y vamos con los siguientes temas.